Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gloria, honra, honor y alabanza por lo que vas a hacer y estás haciendo en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por las hermanos que están presentes y te pido, Padre amado, que tú utilices al pastor Upat para llevar tu mensaje, tu verdad, y que nosotros seamos edificados en tu palabra, en el conocimiento de tu palabra, y adoremos con conocimiento, con real vida. Señor, dependemos absolutamente de ti, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Dios les continúe bendiciendo. Dios bendiga. Traje mi PowerPoint. Ya se han dado los agradecimientos, pero pues nuevamente a todos los que han colaborado para que esto haya sido posible, gracias por la oportunidad de poder estar aquí. Me honra, toda la gloria la merece solo el Señor. Solo somos siervos inútiles que por su gracia hacemos lo que Él nos permite hacer. Y si hay algo que tenemos, lo hemos recibido, y si lo recibimos, no nos podemos gloriar de ello. Así que recuerde que toda la gloria siempre es a nuestro buen Dios y Salvador. Me compete hablar de un tema que me apasiona, es un tema teológico. Cuando hablamos de la teología, hablamos del conocimiento de Dios. Eso significa teología. Parece una palabra compleja, no lo es. Dos palabras griegas, teo, Dios, y logía o conocimiento. Así que hablamos del conocimiento de Dios. Dentro de la rama o de la teología del conocimiento de Dios, específicamente cuando se trata de sistematizar ese conocimiento, que por lo general los que lo estudian lo han visto en libros como teología sistemática. Dentro de la teología sistemática, la escatología viene a ser el último capítulo casi siempre del libro. Por lo general la teología sistemática inicia con la teología propia, la naturaleza y los atributos de Dios, el conocimiento de Dios. Y finalmente el estudio de lo que algunos llaman los últimos tiempos, la escatología. Viene de dos palabras griegas y ya sabemos que la última significa conocimiento y la primera, la que le antecede, habla de los últimos acontecimientos. Así que de eso es lo que vamos a hablar. Sin embargo, debo decir que tradicionalmente se limita el tema de la escatología a esos eventos que van a suceder cuando llegue el fin del mundo. Y la realidad es que la escatología es mucho más abarcadora que esos eventos. Disculpen. Disculpen un momento. Les decía que tradicionalmente este tema de la escatología, cuando se toca, se aborda o cuando pensamos en él, aun cuando usted no lo haya estudiado, nuestra mente se va a guerra, terremotos, el fin del mundo, como lo conocemos. Sin embargo, la realidad es que la escatología es mucho más abarcadora que ello. La escatología es el cumplimiento del soberano plan de Dios en Cristo para la salvación de un pueblo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, que es revelado inmediatamente ese plan en la caída del hombre y luego develado progresivamente a través de esos 66 libros que conforman nuestra escritura, hasta tener su consumación en la persona, en la obra de Cristo. Y lo que la iglesia ahora espera es la parte del desarrollo del reino hasta su consumación en la segunda venida. Así que es un tema mucho más abarcador. Al ser un tema teológico, cualquier posición escatológica que usted haya aceptado, adoptado, no puede entrar en contradicción con las otras ramas que componen la teología. A veces se separa el aspecto escatológico y pensamos que no tiene
relevancia o no vemos su conexión con la soteriología, la salvación, y así sucesivamente. O la eclesiología, el estudio de la iglesia, que es la iglesia, la naturaleza de la iglesia. Sea cual sea la posición que nosotros hayamos adoptado, debe salir de la Escritura. Y temo que la mayoría de nosotros lo que conoce acerca del fin del mundo es lo que hemos escuchado. Es la realidad. Lo que ha sido ampliamente difundido en nuestro tiempo, lo que ha tenido aceptación por ende, lo que grandes hombres de Dios, que no lo dudamos porque el hecho de que no estemos de acuerdo en un punto específico, no estamos negando que sean hombres de Dios. Y si esos hombres de Dios han aceptado o han abrazado un punto X o Y, pues pensamos, bueno, pues saben más que nosotros. Debe ser eso lo que enseña la Escritura. Permítanme hacer un recorrido en esta primera sesión y ver y mostrar lo que acabo de decir. ¿Enseña realmente la Escritura que Dios trazó un plan y que ese plan tiene que ver con la salvación centrada en la obra de Cristo, donde la obra de Cristo no solamente era una obra salvífica, sino también de juicio? Creo que es uno de los problemas también al estudiar este tema, porque nuestra comprensión o nuestra idea de Jesucristo está muchas veces limitada a pensar que el Mesías solo vendría a salvar, que Él vendría a salvar. Pero la realidad es que la Escritura establece desde el inicio, y especialmente en el Antiguo Testamento, muy relevante a los profetas mayores y profetas menores, que la llegada del Mesías traería el juicio de Dios, y principalmente el juicio de Dios sobre aquellos que habían recibido la palabra de Dios, que debían vivirla, ser ejemplo y compartirla, pero que se habían apropiado de la misma, se habían enorgullecido creyéndose ser superiores a los demás, no comprendieron que esa revelación de la Escritura mostraba su pecaminosidad y que por medio de esa ley recibida les recordaba a Dios su necesidad de arrepentimiento, pero solo veían a los otros pueblos como los pueblos paganos o los que se debían arrepentir. Le digo, hay algo diferente en el día de hoy. Comencemos en Efesios 1, abramos todos nuestros PowerPoint, que son nuestras Biblias, Efesios capítulo 1, y con mucho respeto le pido por favor que se asegure que si usted trajo su celular, que es muy probable que lo haya apagado, lo ponga en silencio para que no haya interrupción. Nos ubicamos en la carta a los Efesios, Nuevo Testamento. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, vamos a leer solamente algunos versículos y vamos a iniciar nuestra lectura en el del versículo 3 hasta el versículo 7. Y lee así la bendita palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En esos pasajes que acabamos de leer de la carta a los Efesios, capítulo 1, se establece claramente, hay una acción de gratitud, hay una doxología donde Pablo comienza a establecer lo que es el misterio de Cristo. La palabra misterio de Cristo aparece en este capítulo 1, posteriormente con mayor profundidad en el capítulo 3 y luego en el capítulo 5. ¿Qué misterio de Cristo? El plan de la redención que fue trazado antes de la fundación del mundo. A veces tenemos la idea de que Dios creó el mundo y que es posteriormente a la caída en el momento en el que Dios ve qué va a hacer.
la Escritura revela que Dios previó claramente lo que habría de suceder y que trazó un plan de salvación, donde un pueblo sería redimido, esto es perdonado, a través de una sustitución. Hablamos de gracia y misericordia, pero la realidad es que la salvación costó un alto precio. Dios mismo se encargaría a la persona del Hijo para venir a traer salvación. ¿Tenemos algún otro pasaje que puede evidenciar que podamos ver que esto fue planificado antes de la fundación del mundo e ir viendo su relevancia hacia la escatología? Abran sus Biblias conmigo ahora en Primera de Pedro. Vamos a ir por diferentes pasajes sin profundizar mucho, solo pinceladas. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Observen las palabras de Pedro. Algunas personas dicen, hoy en nuestro tiempo se tiende a hablar, eso es teología paulina, es teología petrina, no es la teología del Espíritu Santo, es de Dios. Ellos son solo hombres y podemos hablar de ellos porque fue el hombre que Dios usó. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de vocabulario que parece mucho de instituciones académicas, pero hoy los académicos, algunos de ellos están un poco enredados y hay mucho teoloco. Yo estudié, y con todo respeto a lo que he estudiado, veo un valor, creo que si Dios nos lo permite hacer, lo hacemos, pero a mí no me llaman la atención los títulos académicos. Por favor, se puede ir a mi persona como hermano, pastor, Gilberto. No es necesario el título de doctor. El ser pastor, esa palabra, es mucho más relevante que cualquier título académico. ¿Es Pablo el que introduce todo este plan aparentemente, según algunos, si lo interpretamos de esa manera, antes de la fundación del mundo? No, es la Escritura. Pedro hace lo mismo. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vean cómo Pedro se dirige a aquellos que estaban en la dispersión, en la diáspora, en la persecución. Están pasando situaciones, pero se les recuerda que ellos son bendecidos, han sido rescatados, han sido redimidos. Tienen una herencia reservada en los cielos, incorruptible, inmarcesible. Nadie les puede quitar lo que Cristo ha hecho. Ausentes del cuerpo, nos pueden quitar la vida. Pablo dice en Corintios, presente en el Señor. Sabiendo, versículo 18, que fuisteis pasado, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Efesios 2 dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces Pedro también habla de ese soberano plan de Dios, trazado antes de la fundación del mundo, y sin ámbitos de ser chocante para alguien que pueda tener alguna posición diferente, porque no es nuestra intención, pero yo tengo que predicar la Biblia. Allí habla destinados. En Efesios habla de predestinados, escogidos. Esas palabras están en el vocabulario bíblico y podemos diferir cómo tal vez las interpretamos, pero no podemos negar que están en la Escritura. Ese plan se trazó antes de los tiempos. Pero cuando vamos a Génesis, vaya conmigo al libro de Génesis. Génesis no inicia hablando de ese plan, solo estableciendo que hay un Dios creador, que ni tan siquiera se trata de hacer una apología, una defensa de su existencia. Se da por sentado que Dios existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Hasta que llegamos a la parte que tal vez por causa de que habla del hombre, es la más relevante para nosotros, de la creación de ese hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y me refiero a Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 en adelante, que quisiera leer. Escuche. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Por qué esta porción es importante? Porque vemos que Dios crea un hombre, todo lo que Dios ha creado es bueno, y lo coloca en una posición de mayordomía. Se establece que el dueño es Dios, el creador es Dios, pero Adán va a ser responsable, Dios lo hace responsable de la tierra. Va a poder disfrutar de ella en la manera en que obedezca. Así que aprovecho la coyuntura, no hay bendición sin obediencia. Puedes orar, atar, paralizar, hacer todo lo que quieras para poder disfrutar de la creación de Dios. Para poder realmente esperar que Dios nos bendiga, debemos ser obedientes. Todo estaba dispuesto para el hombre. Estaba en el mejor lugar, estaba en el paraíso, en el Edén. Contaba con la bendición de Dios. Sin embargo, este hombre, sabemos que habiendo recibido instrucciones, cayó. Y es en la caída, y adelanto al capítulo 3, que comienza a revelarse ese plan, pero que ya vimos que fue establecido antes de la fundación del mundo. Por eso fui a Efesios y a Pedro, para que ahora cuando leamos Génesis capítulo 3, específicamente el versículo 15, y veamos este evangelio encapsulado, podamos hacer la conexión con la revelación, la luz amplia del Nuevo Testamento, y ahora entender que aquello que Dios va a hablar en medio de la caída de aquel hombre que fue colocado sobre autoridad y dominio para sojuzgar la tierra, y que lamentablemente ahora pagaría las consecuencias no solo del pecado en su vida, sino trastocaría la humanidad. Y eso es evidente y claro, más allá de lo que usted quiera decir, porque se establece con toda claridad en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Por causa de un hombre vino el pecado, y el pecado, habiendo entrado en el mundo, dice la Escritura, afectó a todos por cuanto todos pecaron. De hecho, Pablo dice: esto no es algo que podamos discutir. Si alguien quiere decir que el pecado no nos afectó a todos, entonces lo que tienen que presentar es un solo ser humano que no peque. No existe. El único que pudo vivir una vida sin pecado, por cuanto era el Hijo de Dios encarnado, es Cristo. Y ya vemos por qué eso es importante. Porque para Él será el sustituto de aquellos que serían salvos según ese plan de Dios establecido en el capítulo 1, como Pablo muestra en los versículos 13 en adelante. Debía ser, según Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, un cordero sin mancha.
Miren lo que dice el capítulo 3 de Génesis, versículo 15. El hombre ha caído, ha tratado de, lo continuamos haciendo, esconder nuestro pecado, nos vestimos. Ya sabe que la culpa es huérfana. La mujer que me diste. Y luego no fue el diablo. Y pondré enemistad, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto es parte del juicio de Dios ante la caída del hombre. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabe que desde la caída, según Génesis capítulo 3, versículo 15, la humanidad ha quedado no solo sumida en el pecado, sino quedaría dividida entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás? Puede sonarle duro lo que estoy diciendo, pero es lo que la Biblia enseña. Algunos predicadores tienen temor de decir lo que la Biblia dice, yo no. La Escritura dice que hay hijos de Dios y hijos del diablo. ¿Usted es salvo o no lo es? ¿Ha sido redimido o no ha sido redimido? ¿Tiene el Espíritu de Dios o no tiene el Espíritu? No hay cristianos en proceso. Sí hay un proceso de santificación para los cristianos, pero no hay cristianos en proceso. ¿Es o no es? Y es importante que sepamos. Así que la humanidad quedaría dividida entre los hijos de Dios y una simiente o un reino diferente. Estarían encontrados. Hay una lucha, habría una guerra. Unos vivirían en rebeldía completamente contra Dios y otros por pura gracia de Dios, a la luz del Nuevo Testamento, serían transformados sus corazones para poder agradar a Dios. Génesis capítulo 6. ¿Dónde yace el problema del hombre? Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ya vimos, si hemos leído Génesis, sabemos que en el capítulo 4, luego de la caída, tenemos el lamentable incidente de un hermano atentando contra otro. Lo que ya el capítulo 4 muestra evidentemente que el pecado de Adán no quedó solo en ellos. Afectó a la humanidad, pero aquí lo vemos todavía más clara y ya vemos dónde yace el problema del hombre. Si usted está aquí, su problema no es el lugar donde usted nació, no son las circunstancias en las que usted se desenvolvió. El problema del hombre yace en el corazón. Lo dice de esta manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que Dios vio antes de la creación la caída y vio las consecuencias de la caída, que la humanidad quedaría totalmente, completamente sumida en el pecado. ¿Y cuál es el problema? Bueno, que Dios es santo y Dios es bueno y nosotros no. Y que solo por su santidad y por su justicia, dos atributos de la deidad, no podemos tener ningún acercamiento a Dios. No podemos estar bien con Dios. Su santidad le hace separarse de nosotros. Dios no tiene nada que ver ni puede tener ninguna relación con aquello que no es santo. Por eso es que lo que Dios separó lo santificó. Y en su justicia lo lleva a condenar todo lo que es contrario a su naturaleza. Entonces estamos fritos. Dios, viendo eso en la eternidad, pudo haber decidido no crear. Pero tenía un plan.
Y ese plan está en Cristo. Y de ese plan se trata la escatología. La consumación progresiva de ese soberano plan anunciado, pero establecido en un momento determinado en el que el Hijo vendría a ser ese segundo Adán. En el primer Adán todos caemos, con él todos caemos. Pero en Génesis 3:15 se está hablando de que nuestra salvación estaría ligada a un segundo hombre que nacería de una mujer. Vamos a confirmar el aspecto de la caída ya mencionado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a regresar a Génesis, por si quiere dejar su Biblia marcada, aunque es el primer libro de la Biblia. En la carta a los Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 12. Si usted mira su Biblia, tienen un título, una perícopa, un encabezado. Esto no lo tienen los documentos griegos originales. De hecho, en el griego original ni tan siquiera hay puntos, toda la lectura es corrida. No hay capítulos, no hay versículos. Todo esto se le colocó posteriormente a la escritura. En ocasiones nos ayuda a poder identificar porciones para poder llegar más brevemente, y esos títulos tratan de poner el punto de qué se está hablando, cuál es la idea central de lo que vamos a estar leyendo. A veces atinan, a veces lo que dicen es correcto, a veces el pensamiento no necesariamente lo que dice el título corresponde realmente con la profundidad de lo que se dice, pero ayuda. Por tanto, Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos. No dice algunos, a unos pocos, a la mayoría, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estamos en Génesis capítulo 2, vimos que el problema del hombre ya yace en el corazón y vemos el primer juicio de Dios. La destrucción de aquella era donde Noé se le va a llamar a construir el arca y él y su familia son preservados. Salen, pero el pecado no ha terminado. Sigue haciendo estrago, aún en Noé. Pero ¿por qué Dios mantiene una línea? Porque Él profetizó antes de ese juicio que nacería un hombre que por medio de él vendría salvación. Y por eso a través de la Escritura, aunque vemos hombres de Dios que logran ciertas cosas por la gracia de Dios, y muchas veces se describe la realeza y la crudeza del pecado, pues está ahí, como el salmista decía, mi pecado siempre está delante de mí. No obstante, Dios va reservando ese linaje de esa simiente de la mujer, es Cristo, para que en su momento dado cumpla ese plan de Dios que ya vimos fue trazado antes de la fundación del mundo. Ese plan estaba basado en la simiente. Vamos a Génesis capítulo 12. Y aquí tenemos el relato de Abraham. Aquí Dios comienza lo que va a dar inicios a la formalidad de todo el andamiaje del concepto teológico del pueblo de Dios y la salvación, al punto que el pueblo de Israel, como se desprende, por ejemplo, de Romanos 4, entre otros pasajes, consideraban a Abraham el padre de su fe. Y aquí está Abraham, y en el capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, porque Abraham no lo sabe a menos que Dios lo comunique. Lo que nosotros sabemos debería provenir de lo que Dios ha hablado. Y si usted quiere saber lo que Dios ha hablado, está aquí.
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La iglesia de hoy, o gran parte de la iglesia, entiende que este es el momento en el que Dios separa a un pueblo, a un hombre, y por medio de ese hombre a un pueblo, a una nación para él. Y lo limitan al pueblo de Israel. ¿Es esa la interpretación realmente que da la Escritura? Con todo respeto, no. Tal vez le choque lo que voy a decir, pero Abraham no era israelita, porque el pueblo no existía. No existía. De hecho, el término Israel se va a desarrollar siglos después, porque viene con el cambio del nombre de Jacob. De Jacob, el linaje continúa en Isaac, y de Isaac a Jacob, y es a Jacob al que Dios le dice: ahora te llamas Israel. Y sus 12 hijos, que eran los 12 hijos de Jacob, comienzan a ser llamados los 12 hijos de Israel. Y ese pueblo, esos hijos que van a ser llevados a Egipto, como se profetiza de antemano, y Dios se lo muestra a Abraham, van a terminar siendo llamados el pueblo de Israel. Pero Abraham no era israelita, ni tampoco era judío, porque el término tampoco existía. Entonces, ¿qué era Abraham? Un hombre, un gentil. Una gran parte, nuevamente, del pueblo de hoy cristiano entiende que esta promesa que Dios que le está revelando, que le está anunciando, es la promesa de salvación en Cristo. Vamos a ver, tenía que ver con un pueblo que Dios escogió, y ese pueblo siendo limitado al pueblo de Israel. En otras palabras, que ese plan que vimos en Efesios, o que leímos en Primera de Pedro capítulo 1, era el plan de Dios para Israel. Algunos lo ven de esa manera, y usted va a decir: bueno, si es el plan de Dios para Israel, entonces ¿dónde quedamos la mayoría de los que estamos aquí si no somos israelitas o judíos? Pues quedaríamos fuera, o fuimos introducidos posteriormente. Le pregunto, ¿Dios cambió su plan? La Biblia nos dice que Dios tenía un plan B. Nosotros trabajamos con plan A, plan B, plan C, plan D. Nos preparamos para diferentes escenarios. Cuando uno quiere que algo salga, uno trata de anticipar, no conocemos el futuro, cuáles son los eventos, las dificultades, las situaciones, y nos preparamos. Dios nos requiere de ello. Dios no aprende. Dios no aprende. Todo lo conoce. A Él no le afecta el tiempo. Él lo establece. Entonces Dios sabía de antemano a quienes iba a redimir. Y en esa promesa de redención estarían, como dice el Nuevo Testamento, incluidos tanto judíos como gentiles que serían llamados a salvación. Lamentablemente, el propio pueblo de Israel entendió que esa promesa era de exclusividad para ellos como pueblo. ¿Enseña eso el Nuevo Testamento? No. ¿Cómo lo sabemos? Si usted tiene una Biblia, no sé qué versión de la Biblia usted ha traído, pero yo estoy usando una Biblia Reina Valera del 60. No es una Biblia de estudio, es una Biblia normal, solo letras gigantes, porque uno empieza, la edad pasa y los ojos se hacen chiquitos. Mi Biblia tiene en el versículo 3 una nota, una referencia que tampoco formaba parte de esos libros cuando fueron redactados en su original, donde los traductores se percatan: esto que estamos traduciendo, esto está en el Nuevo Testamento.
O esto luego lo va a usar Isaías o lo va a usar David en los Salmos. Y esas notas nos llevan a pasajes que son importantes para poder tener un conocimiento, una base, un fundamento. Muchas veces nos llevan al origen que necesitamos de cuándo comenzó a usarse esa expresión y con qué propósito. Lo que sería la etimología de una palabra, la raíz, cuándo inició, cuál era el significado. Pero nosotros no le hacemos, yo como pastor no le hacía caso a eso. Yo sabía que estaban ahí, que eran referencias, pero no tenían ninguna relevancia. Hoy usted no sabe. Mi Biblia dice que yo debería ir a Gálatas 3:8. Vamos a Gálatas 3:8. Vamos al Nuevo Testamento, Epístola a los Gálatas, y vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 3, versículo 8 en adelante. De hecho, creo que debemos comenzar en el versículo 6 para iniciar con el contexto. Si usted mira su Biblia, mi Biblia tiene el encabezado. Ese nombre de perícopa se le coloca en los círculos teológicos, se conoce, es ese titular. Mi Biblia dice el pacto de Dios con Abraham. Eso puede cambiar de Biblia. Pero ya nos dice que va a hablar del pacto de Dios con Abraham. Y comienza la lectura en el versículo 6 de la siguiente manera. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. De hecho, aquí está iniciando no en Génesis capítulo 12, sino inicia en Génesis capítulo 15. Porque es en Génesis capítulo 15, versículo 6, que la Escritura dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, entended, tened conocimiento, por lo tanto, que los que son de fe, escuche, vea la Escritura interpretando la Escritura. Hablamos del principio, analogía a la fe, o el principio hermenéutico, de que los pasajes difíciles, oscuros, siempre deben ser interpretados a la luz de los más claros. ¿Por qué no lo hacemos? Porque suena fácil, suena simple la expresión, pero es complejo. Porque ¿dónde está la luz que necesito en los 66 libros? Requiere entonces de un conocimiento de la lectura de la Biblia. ¿Tenemos forma de llegar a ellos? Eso lo hacemos en las clases y decimos no pretendo hacerlo. Pero aunque lo que estamos diciendo, dentro de esa revelación está la luz que necesitamos para esos pasajes que nos causan dificultad al entenderlos. Y aquí vemos cómo la Escritura interpreta la Escritura. Mire lo que dice. ¿Quiénes serían esa descendencia? Sabed, por tanto, que los de fe son los hijos de Abraham. No dice los hijos de la sangre. No está hablando del linaje en términos de genealogía. Está diciendo que los hijos de Dios son como Abraham. ¿En qué sentido? No con relación a la sangre, sino que los que serían ese pueblo predestinado serían todos aquellos que por la gracia de Dios creerían en la simiente. Y usted dice, pero es que Abraham, ¿cómo podía creer en Cristo? Oiga, la Escritura dice que Jesús dijo que Abraham me vio y se gozó al ver mi día. Que Abraham vio a Cristo. Eso dijo Jesús. Lea su Biblia. Pablo dice en Romanos capítulo 4 que todos los hombres a través de la historia que serán salvos siempre han sido salvos por medio de la fe. Y tal vez usted esté aquí, yo lo entiendo. Pero pastor, ¿cómo podrían ser salvos por la fe? La fe es en Cristo y ellos no han visto a Cristo, no se les ha hablado todavía de Cristo. Solo saben hasta aquí, usted lo que ha podido demostrar es que hay un plan de un hombre que viene. Y que por medio de ese hombre que viene habrá salvación. Según con el primer hombre se introdujo en el pecado, por medio de este segundo viene la vida. Pues la salvación
comienza a develarse, pero siempre ha sido por medio de la fe en ese plan de Dios, en aquel que vendría. No está identificado desde el principio en Génesis, en los primeros versículos de dónde vendría, pero posteriormente se nos dice en Génesis 49 que vendría de Judá. Y poco a poco ese plan se va mostrando. Así que aquí dice en el versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe son los hijos de Abraham. Y la escritura previendo, la palabra previendo es mostrando de antemano, dejando establecido a través de la revelación, a través de lo que ocurre, lo que iba a ocurrir. O sea que hay un evento que tiene efectos reales en el momento, pero que también anuncia algo que va a suceder. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe, no dice por la ley. En primer lugar dice que los que van a ser salvos son por la fe y no por la sangre. Y ahora dice, y los que van a ser salvos no son salvos por la ley, sino por la fe. Y la escritura previendo que Dios había de justificar, la palabra justificar es salvar, perdonar, hallar el completo perdón a los gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Por favor, mire a ver si su Biblia en el versículo 8 no tiene una nota que lo lleva a Génesis 12:3. Si dejamos que la escritura interprete la escritura, ya tenemos serios problemas en muchas posiciones escatológicas que luego estaremos viendo. ¿Por qué? En primer lugar, porque ya Gálatas nos está diciendo que ese pueblo estaría conformado de todos los que creen, judíos o gentiles. Y ese pueblo fue trazado antes de la fundación del mundo, por lo tanto los gentiles no son un plan B. Ya estaban en el plan. No son salvos por medio de pertenecer por sangre y poder trazar su ascendencia a Abraham, sino por la fe. Y no serían justificados por las obras, porque Gálatas capítulo 3 nos dice que la promesa que Dios le dio a Abraham se la dio como promesa, y que la ley fue introducida posteriormente. De hecho dice hasta el tiempo, 430 años posteriormente llega Moisés. Y Gálatas 3 dice que Dios no cambió de plan, que la ley nunca tuvo el propósito de alterar el decreto soberano de Dios antes de la fundación del mundo, sino demostrar por qué ese decreto era de la manera en que fue establecido. Porque la ley no era un plan B de salvación. El propósito de la ley es demostrar lo culpable que somos delante de Dios. Los judíos dicen que hay 613 mitzvot, leyes, mandamientos, ordenanzas. Santiago dice que con tan solo un mandamiento que no obedezcamos, merecemos la muerte. Entonces, con todo respeto, ¿por medio de qué ley usted cree que se va a salvar? Si eso es lo que le han enseñado en su congregación, yo tengo la encomienda a Dios decirle que no es correcto. No me queda mucho tiempo para esta sesión, si me quedan unos minutos, así que quiero terminar lo de Gálatas y que veamos cómo, aunque sea introductorio, cómo este plan se va a ir trazando y develando en la persona de Cristo, y cómo todos los santos del Antiguo Testamento han sido salvos siempre por medio de la fe, y cómo Dios preserva ese linaje hasta llegar a Cristo, y veremos por qué cuando llega a Cristo dice lo que dice, y el juicio que se avecinaba, ya llegaremos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gálatas capítulo 3, versículo 8.
Entonces esas familias de la tierra y no dice que es el pueblo de Israel. Y claramente dice que estaban los gentiles. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, lo que está diciendo en conclusión, todos los que creen como Abraham participan de la bendición. Tengo que decir y reconocer, ya lo he dicho, pero quiero reiterarlo, que como ese plan se va estableciendo de manera progresiva, no estaba totalmente claro. Podemos ir aquí a Gálatas y decir, bueno, lo que dice y está claro, pero eso no estaba claro en el Antiguo Testamento. Ellos no tenían la carta a Gálatas para poder, usamos el principio de analogía de la fe. Y la Escritura lo reconoce, que Dios tenía su misterio dentro de lo que Él iba a hacer. El mejor, para mí, el mejor lugar para poder ver ese misterio y nos va a ayudar a corroborar, pues claro, tiene que ayudar a corroborarlo porque Dios no se contradice. Lo que dice Gálatas 3 es Efesios capítulo 3. Vamos a Efesios capítulo 3. Entonces la escatología tiene que ver con el cumplimiento de ese soberano plan de Dios en Cristo, un plan de salvación por medio de un cordero inmolado sin mancha, a través del cual vendría la salvación, la redención para un pueblo. Ese plan fue comunicado en la caída, vendría a través no de la obediencia de los hombres quedarían sumidos en el pecado, sino de la obediencia de un hombre. Ese hombre nadie lo conocía, pero ese hombre afectaría la historia de la humanidad como el primer Adán afectaría a los hombres. Y usted dirá, ¿y por qué leímos lo concerniente a Génesis capítulo 1, versículos 26 en adelante? Porque cuando Dios establece la creación, coloca toda la autoridad sobre el primer Adán. Pero el primer Adán en su caída la pierde, pero Dios lo sabía, pero dejó de establecido que los hombres, del linaje de los hombres, vendrían a juzgar la tierra, a sojuzgarla, y quien retomaría y conquistaría todo lo perdido en el primer Adán sería el segundo Adán, y es Cristo. Ya llegaremos. En Efesios capítulo 3, inicio la lectura en el versículo 1. Así que usted se dirige a su laptop, su Biblia, y ahí abre el PowerPoint en Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Mira lo que dice. Pablo tiene un ministerio especial. Por eso fue ampliamente atacado, entre muchas razones, por no ser considerado parte de ese círculo interno, aquellos primeros discípulos de Jesucristo. ¿Cómo es que tú te llamas apóstol? Tú no estuviste con ellos. Alguien podría decir, cuando los apóstoles fueron a reemplazar a Judas, establecieron unos criterios. Tú no cumples con esos criterios. Tú no estuviste con él desde el principio. Ciertamente no estuvo desde el principio. Él vio a Cristo, Cristo se le apareció, pero el ministerio apostólico de Pablo era diferente. ¿En qué sentido? Pablo es el apóstol que confirma que Dios sí había colocado a los gentiles en su plan. Y por eso Pablo, aunque inicia, como en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero luego dice al judío primeramente. Porque Pablo sabía que los judíos serían los primeros que debían escuchar el evangelio, la confirmación de las promesas cumplidas en Cristo. ¿Por qué? Porque así fue determinado por Jesús. Él separa a sus 12 apóstoles en Mateo capítulo 10 y los envía a predicar el evangelio en Judea. No vayáis a Samaria ni entréis en camino todavía de gentiles, predicad solo en el área de Judea, o sea, a los judíos. Pero el evangelio no estaba limitado a los judíos. De hecho, las profecías decían que cuando llegara el Mesías, el pueblo judío rechazaría el Mesías, y ese sería el momento en el que Dios
abriría ampliamente la ventana para que los gentiles que iban a ser salvos por la fe fueran salvos. Nosotros somos parte de ese tiempo y lo estamos viviendo. El endurecimiento de Israel y la apertura del evangelio a las naciones. Eso no es plan B. Eso estaba en el plan. Vean cómo lo dice Pablo, por favor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Dice, yo estoy en donde estoy por mi encomienda, por mi servicio, por mi apostolado a la obra de Cristo. Pero esa obra de Cristo tiene que ver con ustedes, gentiles. Estoy preso por llevarles el evangelio. Y un evangelio que me comisionó Cristo a enviárselo a ustedes, no son plan B. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo comienza a establecer o a afirmar o a decir, ustedes habrán podido percatarse del conocimiento que Dios me ha dado sobre este plan. Que por revelación, versículo 3, me fue declarado el misterio. Me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Dónde lo escribió brevemente? ¿Cómo iniciamos esta primera sesión? En Efesios capítulo 1. Pablo está diciendo en el capítulo 3, deben regresar a lo que yo he dicho en el capítulo 1. Claro, no estaba dividido por capítulo, pero deben recordar cómo inicié mi carta, mi epístola, porque allí inicié hablando del misterio, el misterio de la redención, del plan de salvación en Cristo. Leyendo versículo 4, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo no está diciendo que no había conocimiento previo. Vimos en Romanos que lo que ocurrió en el momento de la salvación de Abraham y lo que ocurrió en el momento de la circuncisión, cuando Dios le pide que se debía circuncidar en Génesis capítulo 17, todo lo que acontece muestra de antemano lo que Dios iba a hacer. Lo que Pablo está diciendo es, no estaba claro. Por eso cuando Pablo está escribiendo, le dice a los hermanos que debió haber sido una bomba para el pueblo de Israel. Dios salvó a Abraham y era un incircunciso. Usted no tiene idea, nosotros tal vez ni entendemos el impacto, porque le está hablando del padre de la fe y les dice, Dios salvó a un incircunciso. Y para luego explicarle por el Espíritu que la razón por la cual Abraham fue justificado primero y luego se le da la señal del pacto es para dejar claro, en primer lugar, que la salvación sería, como ya hemos visto, por medio de la fe. Y también para establecer que todos los que serían salvos por medio de la fe, lo serían porque Dios obraría, no por medio de un linaje, sino que Dios obraría la circuncisión del corazón, que es la que nos lleva a la fe. Porque hemos visto que la caída afectó nuestro corazón. ¿Y cómo se afectó nuestro corazón? Y en ese corazón somos hijos de ira. Y según 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, el hombre en su estado natural no entiende, no conoce las cosas que son del Espíritu. ¿Cómo podríamos conocer, entender el Evangelio? Si ese hombre en su estado natural, que algunos no leen porque solo leen Juan capítulo 3, versículo 16, luego dicen los versículos 17 en adelante, que ese hombre no quiere venir a la luz para que sus obras no sean expuestas. ¿Cómo puede creer al Evangelio? Ya estaba tipificado en la circuncisión. Dios obraría en el corazón, cambiando la voluntad,
para que ahora el hombre, al escuchar el Evangelio, por la obra del Espíritu, pudiese entender su situación de pecado, venir a arrepentimiento y venir a la fe para ser salvo, que fue lo que Dios estableció que sucediera. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, versículo 5, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué es lo que no estaba claro? Observe, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Yo no sé cuál sea su posición escatológica con la que usted vino, la que le enseñó su iglesia, su pastor, la denominación. Pero aquí no habla de que hay dos pueblos. Dios tiene un pueblo que Él predestinó antes de la fundación del mundo. Un pueblo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, disfrutan de la misma promesa. No son un pueblo alterno y no tienen unas promesas diferentes. ¿Por qué? Porque estábamos incluidos en Génesis capítulo 12, cuando Dios dijo que muchas familias de la tierra serían bendecidas por la simiente. No se refería al linaje de Abraham, sino a todos aquellos que serían salvos en Cristo. Termino en Gálatas 3 esta parte. Regresemos, nunca terminamos Gálatas 3. Vamos a ver a Cristo siendo la simiente comunicada en la caída y siendo entonces aquel que retomaría la autoridad, traería salvación perdurable, justificación y luego todo lo que acontecería, todo es parte del plan de Dios. Gálatas capítulo 3. Vimos hasta el versículo 9, de modo que los que son de la fe, todos los que hemos creído por la gracia de Dios, son bendecidos, somos hechos partícipes, lo vimos en Efesios capítulo 3, de las mismas promesas, pertenecemos al mismo cuerpo, somos coherederos en la misma forma y manera que Abraham. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, versículo 10. Porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley demanda obediencia absoluta, no una parte. Por si usted cree, bueno, yo no cumplo todo, es una frase muy usual que usamos. Bueno, yo no cumplo toda la ley, pero yo más o menos. Yo al menos los 10 mandamientos los cumplo. No, usted no los cumple, nadie los cumple. De hecho, yo le puedo mostrar que usted no cumple ni el primero. Yo no lo cumplo, nadie lo cumple. Porque el primer mandamiento, base para el resto, es que Dios y solo Dios merece nuestra adoración. Que Él debe ser amado con toda nuestra vida, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Y no lo hemos hecho un solo día. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere, escuche, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Mire cómo dice, es evidente, o sea, es claro. Dice, yo no tengo que entrar en explicaciones. Porque en el Antiguo Testamento también se había profetizado en Habacuc capítulo 2, Habacuc capítulo 2 versículo 4, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, pero ya nos ha dicho que nadie puede cumplirlas. Entonces, ¿qué iba a hacer la ley? Nos iba a llevar a los que íbamos a creer, ¿a quién? A Cristo. El propósito de la ley
en mostrar nuestra pecaminosidad, confrontarnos con nuestro estado delante de Dios de condenación y de rebeldía, para que por la gracia de Dios, por medio del Evangelio y de su palabra, aquellos que han de creer o que fueron predestinados antes de la fundación del mundo respondieran y pudieran venir a salvación. Sin ello no hay salvación. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, Cristo tuvo que morir porque no hay salvación por medio de la ley. Hecho por nosotros maldición, o sea, hubo sustitución. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él llevó nuestras cargas, Isaías 53. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que en Cristo, versículo 14, la bendición de Abraham, en ese capítulo 12 y lo que se va a estar diciendo, alcanzase a los gentiles, a fin, con el propósito de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ese pacto fue establecido antes de la fundación del mundo. Y si usted entiende, nada podía alterar ese pacto. Nada. No hay plan B. Siempre fue plan A. Ahora bien, versículo 16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, singular, la cual es. Entonces, la simiente que sería bendita era el pueblo de Israel. La simiente era Cristo. Lo que a Abraham se le dijo a la luz de la revelación de Dios, no de teología, de comentarios, de seminarios, a la luz de la Escritura. Ojalá que la iglesia regrese a la Escritura. A la luz de la Escritura, ahí claramente se establece que esa simiente en la cual serían benditas muchas familias en la tierra, o sea, salvas, sería en Cristo. ¿Eso no es Génesis 3:15? Entonces, el Evangelio en Génesis 3:15 y la promesa comunicada a Abraham en Génesis 12 no son dos simientes diferentes. Es la misma simiente. Es Cristo. Y lo que vemos a través de la Escritura, para terminar, es como Dios en su gracia, como lo puede usted ver en Mateo capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego muestra una genealogía resumida donde muchos de los que están allí, bueno, todos eran pecadores, pero algunos no dignos de ser colocados en un árbol genealógico, mostrándonos que no empece a nuestra rebeldía, a nuestro desentendimiento, a nuestra incredulidad, ese plan trazado en la eternidad, decretado antes de la fundación de los tiempos, que debía consumarse en Cristo, iría progresivamente, con altas y bajas en la historia, siendo preservada una simiente hasta que apareciese aquel en el que siempre descansó, en el que fueron colocadas todas las bendiciones, y ese es Cristo. Eso es necesario entenderlo para entender el resto, porque separamos la escatología solo como un juicio. Y no podemos entender el juicio sin entender esto, porque ese juicio viene como resultado de no creer, de rebelarnos, de rechazar el único camino, la única verdad y la vida. Juan 14:6, y es Cristo. Permítame terminar orando. Amado Dios y Padre eterno, te doy gracias por este tiempo, esta oportunidad en el que podemos, Padre, compartir con una parte de tu iglesia, y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la claridad que ella muestra. Ayúdanos, Señor, a meditar sobre
nuestras creencias, a reflexionar de manera profunda. Y si hay que hacer algún ajuste en nuestra vida, en nuestros pensamientos, que con sinceridad de corazón y con mansedumbre podamos nosotros no ajustar la Biblia a nuestros pensamientos, sino ajustarnos nuestros pensamientos y nuestras creencias a la Biblia. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.